Todos sabemos que Berlín fue uno de los principales escenarios de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad quedó completamente destruida al término de la guerra. Eso significa que más del 70% de los edificios antiguos no son originales como tal, sino que son en realidad reconstrucciones. ¡Ja! ¿A que no lo sabías? Ahora evitarás quedar en ridículo cuando postees tu nueva foto en Instagram sobre tu reciente viaje a Berlín, hablando de cómo el viejo continente te hace sentir que estás en 1820. El muro de Berlín es probablemente el icono más representativo de la historia de la ciudad. Vete a ver Goodbye Lenin para enterarte más sobre el contexto de la separación alemana, pero bueno. Alex? Und wir lieben dich alle. Was ist das? Lo importante es que el muro de Berlín fue derribado en 1989, dando pie al nacimiento de Alemania como la conocemos hoy en día. Básicamente en el 2019 Alemania acaba de cumplir 30 añitos. ¡Qué bebé! Sí, la historia, muy interesante. ¿Pero qué pasa con Berlín hoy en día? Pues la Berlín contemporánea es considerada la capital mundial del techno y del café de especialidad. Berlín es famosa por ser una de las ciudades más alternativas de Europa, donde abundan los chavitos cool que van a raves de 48 horas seguidas, toman mate y se visten raro. A pesar de ser Berlín una ciudad muy LGBT, los berlineses no son tan tolerantes como parece. De entrada ya les caes mal por ser un turista básico. Así que si quieres ser aceptado en la ciudad más alternativa de Europa, trata de no ser un basic tourist y deja el selfie stick en casa. De nada. En este vlog visitaré la cafetería con el mejor café del mundo, hablaré de mis spots favoritos free of tourists, el concepto del Schwarzfahrer, los precios y la vibra de lo que es para mí la ciudad más increíble del mundo. Estoy en Berlín. ¡Qué fuerte! Otro día más en Berlín, otro día más en la vida nómada y hoy estoy en mi lugar favorito en el mundo. En verdad, cuando vine a Berlín por primera vez me enamoré de la ciudad por lo que me hacía sentir simplemente estar aquí, y en este video quiero demostrar ese punto y quiero decir por qué Berlín es la ciudad más cool de Europa. Claro que sí. Hello. How do you brew the filter coffee? So we have a very expensive fancy machine called a hipster, and that is how we brew it. Similar to a hand brew, but bigger. And you have filter tasting. Yes. What's that? So it's a little bit of all three of our filters. Okay. I would like to have a tasting. Yep. $5.50, please. Estoy en Kreuzberg, que es un barrio hipster en Berlín y que antes era un barrio pobre. La misma historia de siempre, en cada ciudad pasa lo mismo. Y una de las principales cosas que me hizo enamorarme de Berlín fueron sus calles, porque son extremadamente amplias, las banquetas son ridículamente amplias, caben más de 10 hileras de personas caminando al mismo tiempo, caben bicis, hay un carril de bicicleta casi en cada parte de la ciudad y se siente increíble tener espacio, se siente increíble. Berlín me hace sentir diminuto, me hace sentir que soy un humanito caminando, y es un placer caminar por esta ciudad.
Según los blogs especializados en café, Berlín es la capital mundial del café de especialidad y obviamente soy un fan del café de especialidad. Soy una persona que cada vez se quiere involucrar más en el mundo del café de especialidad, specialty coffee, y las cafeterías de especialidad son parte importante de cada viaje que hago. A veces voy a una ciudad porque sé que hay buenas cafeterías de especialidad y a veces no voy a una ciudad porque sé que no hay cafeterías de especialidad. El café rige mi vida de esa manera y claramente Berlín tiene no solamente muchas cafeterías de especialidad, sino que supuestamente tiene la escena con mayor calidad. Para mí, una cafetería de especialidad no habla solamente de la calidad del sabor del café, sino del diseño y de la experiencia. Tiene que ser digital nomad friendly, o sea que tiene que ser un espacio en donde yo me sienta tan cómodo como para querer ser productivo. Y hay muchas cafeterías que te niegan usar tu computadora dentro de su cafetería, a lo cual yo estoy muy en contra, porque toda esta revolución de la specialty coffee shop, de las third wave coffee shops, inició porque la gente necesitaba trabajar en un lugar donde no gastara tanto dinero, y así nació este concepto y voy a impulsarlo porque yo soy un digital nomad apasionado de lo que hago y me encanta que me reciban con los brazos abiertos en una specialty coffee shop. Y hasta ahora en Berlín ha sido todo muy positivo y hay ciudades en el mundo, especialmente capitales en el mundo, en donde esta cultura de prohibir la entrada a gente con computadoras es muy marcada, y Berlín al parecer no es de estas ciudades, lo cual ya todavía me hace enamorarme más de esta ciudad. Cuando veas a Amperman, significa que estás en lo que antes era Berlín del Este, cuando existía el muro de Berlín. Todo el tiempo Berlín te está diciendo: hey, ¿recuerdas nuestra historia? ¡Qué guay! Quiero que escriban en los comentarios y sean honestos qué es lo que piensan cuando digo Berlín. ¿Hay algo en específico que les venga a la mente cuando digo Berlín? Yo antes de venir a Berlín no tenía nada en mi cabeza. Y esto es para mí algo muy importante de por qué me gusta tanto esta ciudad, porque creo que esto lo único que hizo es que no tuviera muchas expectativas al venir. Cuando a la gente le comentaba que iba a visitar Berlín la primera vez, se emocionaban mucho y me decían que era una ciudad increíble, pero no podían decirme exactamente por qué. Y creo que no hay muchas referencias en cuanto a lugares icónicos o íconos como tal de la ciudad. Esta, digamos, ausencia de íconos culturales o de clichés culturales de Berlín, para mí juega a favor de la ciudad, porque vienes y te das cuenta que en realidad hay un montón de cosas increíbles de las que no se hablan o que no son tan conocidas, como una Torre Eiffel en París, o como una ciudad de bicicletas como Ámsterdam, o como los double deckers londinenses. No sé, para mí Berlín tiene tantas cosas tan increíbles, incluso es una ciudad tan hermosa. Creo que afortunadamente no hay un lugar que se robe el protagonismo aquí en Berlín, y es por eso que creo que no hay un ícono. En realidad el ícono de Berlín en teoría es Alexanderplatz o Brandenburger Tor, pero no son tan famosas. Y esta discreción hace que la expectativa sobre qué tan increíble es Berlín sea baja. Y entonces cuando llegas y te das cuenta que es la ciudad más increíble del mundo, pues te da gusto que no sea tan famosa ni que la gente hable tanto de ella, porque si no perdería esa personalidad tan increíble que pocos sabemos apreciar. Por cierto, estoy parado enfrente del ícono, uno de los íconos de Berlín, y la verdad es que sí son importantes los íconos porque me estoy emocionando solamente de verlo, y esa que es mi parte menos favorita de Berlín, Alexanderplatz. Another unpopular landmark in Berlin, yet beautiful. Berliner Dom. Claro que sí.
Y esta es una de mis actividades favoritas en Berlín. Escuchar música mientras admiras Berliner Dom y Berliner Domplatz. Me falta mi pasta. La última vez comí una pasta de 4 euros aquí. Buenos tiempos. Mientras sigo admirando Berliner Dom aquí enfrente de mí y la isla de los museos, que para mí es la parte más literal de lo hermosa que es Berlín, y podría ser que es la más turística, pero a pesar de eso no se siente tan turística. Es que Berlín es perfecta y Berlín es enorme y no hay tanta gente, y a eso voy. Berlín es la mejor ciudad del mundo, y otra razón por la que pienso eso es que probablemente es la capital más barata de Europa Central. Si comparas Berlín con las capitales aledañas, París, Ámsterdam, Viena, para vivir y para visitar, yo creo que es mucho más barata en general. Porque yo en los únicos lugares en Europa donde me he sentido menos estresado por dinero ha sido en España, en Europa del Este, en Polonia, en República Checa y en Alemania, en general en Alemania. Y me cuesta mucho trabajo creer que Berlín sea una ciudad barata, una capital barata, y eso me hace decir, es que Berlín no está sobrevalorada como París o como alguna otra capital, en donde las cosas son ridículamente caras y los locales incluso dicen, es que esta ciudad es ridículamente cara, y es verdad todo lo que dicen, y los berlinas dicen, Berlín es bastante barato. Y si conoces a alguien que se mudó a Berlín, te va a decir, es que Berlín es increíblemente barata, o bueno, no es cara, pero es una ciudad increíble. O sea, Berlín no tiene todo, y a mí me cuesta creer que sea barata a pesar de todas las cosas increíbles que tiene. Los clubes, creerías, Berlín es la capital mundial del clubbing. ¿Cómo va a ser un club barato? Son baratos. Yo he pagado 8 euros por entrar a un club. Berghain cobra 15 euros. El club número 1 en el mundo cobra 15 euros. ¿Me explicas los precios en Berlín? Y eso simplemente te hace... Es que son... No sé, tiene sentido. Es como las cosas deberían de ser. Y pues creo que tiene que ver incluso con qué tan turística es. Berlín no es una de las ciudades más turísticas de Europa, y se nota la vida local, se nota que los precios no están inflados para los turistas. Allá atrás venden pizza por 7 euros, una pizza grande por 7 euros, bueno, creo que solo en el verano. Esta parte se pone muy cool en el verano y bailan y lo que sea, pero no estamos en verano. Entonces no puedo creer que en la ciudad que más me gusta en el mundo me estreso menos por dinero que en Nueva York o que incluso en Barcelona. ¿Cómo competir con cerveza de 1 euro? ¿Cómo competir con vino de 2 euros? ¿Cómo competir con café especialidad, el mejor del mundo, a 5 euros? La mejor experiencia de café especialidad que vas a tener en el mundo está en Berlín. Sigo hablando. El Memorial es de mis partes favoritas de Berlín y es sin duda uno de los lugares más significativos, y no hay palabras para describir esta experiencia. Es una obra de arte. La experiencia del Memorial que está aquí en Berlín no puede ser descrita y tiene que ser vivida en persona.
Ay, madre mía, lo sabía. Cuando vi entrar a esos dos con botas y chamarra de piel y con su coleta todos malos, sabía que eran personas que verifican que traigas boleto en el metro, porque en Alemania puedes entrar al metro y no hay torniquetes, no hay nada, puedes entrar libremente, nadie te dice nada, nadie te revisa, pero hay gente que es gente secreta, que se viste como mortal, que no lleva un uniforme, que se dedica simplemente a revisar andenes random en el metro y si no compraste boleto y se te hizo fácil meterte porque dijiste no me va a pasar a mí y te pasa a ti, entonces te van a cobrar una multa que es como de 60 euros, no, la verdad no sé, depende del país, pero tengo tan buen sexto sentido que al entrar dije, ese me huele a que es, porque se hacen los discretos y se sientan así en la puerta y esperan hasta que se cierran las puertas y te dicen, no sé la palabra en alemán, pero la palabra en alemán para decir que te metiste sin boleto al metro es Schwarzfahrer. Y el chico que estaba enfrente de mí era un Schwarzfahrer. Y es mucha adrenalina porque traes boleto, pero de todas maneras te pones nervioso. Este vecindario probablemente se está convirtiendo en mi favorito en Berlín porque hoy es domingo y los domingos normalmente en Alemania son días muy muertos en las calles, todo cierra. Y aquí, que necesito saber cómo se llama, está saliendo de la estación del U-Bahn Rosa-Luxemburg-Platz y hay un Five Elephant Coffee Shop allá enfrente y The Barn Roastery, la cafetería número 1 del mundo, está detrás, simplemente algunas cuadras, y comienza Schönhauser Allee allá atrás y va hacia Mauer Park. Bueno, el punto es que es la parte más bonita, literalmente hablando, que he visto de Berlín. En teoría Berlín es una ciudad ugly pretty, o es lo que consideran muchos, pero esta parte es increíblemente hermosa, se siente tan local y se siente tan viva, pero a la vez tan tranquila. El día que pueda venir a vivir un tiempo a Berlín, definitivamente voy a buscar que sea por aquí o más allá en Prenzlauer Berg. Son de los vecindarios más hermosos que he visto en Berlín y con más oferta para tomar café, para salir, para estar tranquilos y para disfrutar de la vida. Y una vez más se comprueba mi punto del Traveler's Playbook, de que si buscas lo que a ti te apasiona y lo que a ti te interesa, no importa la ciudad, vas a encontrar buenas cosas. Yo vine a buscar estas cafeterías y lo que me encontré fue uno de los vecindarios más hermosos en Berlín. Y no habría venido aquí si no fuera por mi interés del Specialty Coffee. Yes, Traveler's Playbook 1, otras guías de viajeros 0. Otra de las mejores zonas para vivir, Prenzlauer Berg.
first time in Mauer Park. Hace un calor a mediados de octubre cuando hace 2 semanas hacía un frío. ¿Me explicas? Ya había escuchado de los domingos en Mauer Park, pero no me imaginaba esto y me emociona mucho porque amo Berlín demasiado y me dan ganas de llorar. Y probablemente lo que yo considero lo más especial de Berlín, lo que la hace una ciudad única en el mundo, es su historia. Cómo el pasado está en contacto con el presente. Y sí, hay muchas ciudades en el mundo que tienen una historia fascinante e interesante y complicada, pero la historia de Berlín no solamente es una historia muy fuerte, sino que la manera en que convive contigo hoy pisando esta ciudad, para mí es algo que no he vivido en otra ciudad. Me encantan todas las referencias que se hacen respecto al pasado y cómo te hacen pensar en ello y estar conscientes y no olvidar lo que pasó. Y creo que esto es muy alemán en general y me gusta mucho, que me provoca muchas emociones ver el trazo del muro de Berlín, ver algunas partes del muro de Berlín originales, ver el Memorial Denkmal, o como se diga en español. En muchas ciudades el pasado y la historia se conmemora y se hacen esculturas y se hacen memorials, pero creo que aquí en Berlín esas cosas están diseñadas al grado de que vivas el pasado de la ciudad y está presente en un montón de cosas. Hay una línea de repente muy random en las calles, eso es el trazo original del muro de Berlín. Están los bloques que recuerdan a las personas que murieron en el Holocausto y que dice ahí su nombre y dónde vivían y cuánto tiempo vivieron. Y está el semáforo del Ampelmann, que es muy famoso, que te indica que estás en el lado este de Berlín, lo que era antes Alemania del Este, y muchas cosas más. El Denkmal, que es una de mis partes favoritas de la ciudad, es una experiencia que te llega y te toca fibras y te emociona. Y creo que también para mí es más fascinante la historia contemporánea y las cosas que pasaron recientemente. Es interesante saber qué pasó en el siglo XV y el Renacimiento y las catedrales, pero todo se me hace que está muy lejos de mí. Se me hace que no hay un vínculo tan directo conmigo, pero poder estar aquí y vivir algo que pasó hace 40 años, hace 30 años, es distinto para mí. Berlín es una ciudad única, la vibra es única y creo que mucho de esto se debe a cómo el pasado convive con el presente. Amo esta ciudad. Got me looking quite beige. Got me deep in the haze. Creo que ese es el primer shock cuando vienes a París y te das cuenta que no es como lo pintan. Una vez que lidias con eso, creo que empieza el verdadero descubrimiento de tu París. Y París puede ser lo que tú quieras que sea. Puede ser este cliché aburrido de la ciudad del amor,